Hola, hola. Buenos tiempos para todos mis queridos sonadistas. Una vez más estoy por acá para compartirles las cajas de regalos, la primera caja de regalos de este mes. Mi nombre es Dora González, fundadora de Anadi. Y quiero contarles un poco para quienes llegan por primera vez a mi canal, qué son las cajas de regalo. Las cajas de regalo son una serie de herramientas de regalos, como el mismo nombre lo indica, que he querido preparar y que he venido preparando con todo el amor para cada uno de ustedes, abordando mes a mes temas diferentes que me han ido solicitando a lo largo de mi experiencia, que les ahonde, que les dé herramientas prácticas y de utilidad para el conocimiento de cada uno de ustedes, para el autoconocimiento como tal. En el mes anterior trabajamos acerca de todo lo que es generar planes, proyectos de vida. En este mes vamos a abordar el tema de las emociones, ¿sí? Con información valiosa, de utilidad, para que puedas identificar tus emociones, el tipo de emociones en que estás vibrando con mayor frecuencia, la incidencia que estas tienen en las diferentes áreas de tu vida y en tu estado de equilibrio y bienestar general. Después de compartirles estas cajas, siempre procuro compartirles un libro de trabajo, una herramienta más que les permita iniciar la gestión de cada uno de los temas que estamos trabajando. Y finalmente terminamos mes a mes con un encuentro en vivo y en directo que denominamos Anadistas en Acción. En este mes estaremos aplicando herramientas poderosísimas para el manejo balanceado a tu favor de las diferentes emociones que vamos experimentando a lo largo de la vida. Entonces, bienvenidos, bienvenidas todas a esta, mi primera caja de regalos de este mes y de este hermoso e inquietante tema de las emociones. Vamos a tener entonces libros de guía personal para ese autoconocimiento, pero para poder acceder a ese libro de trabajo y para acceder, si estás interesado, a ese encuentro en vivo que tendremos este próximo domingo, 2 de marzo a las 9 de la mañana, debes enviarme un mensaje con la palabra emociones a mi WhatsApp, más 57 312 708 8004. Más adelante tendrás el número escrito para que te quede más fácil, pero vuelvo y te lo reitero, más 57 312 708 8004. Bueno, empecemos entonces a abordar el tema, no le demos más vueltas al asunto, empecemos a hablar acerca de las emociones. En esta primera caja, entonces vamos a conocer un poquito cuáles son las emociones, cómo se clasifican, cómo surgen, por qué se nos presentan, para qué nos son útiles. Y empecemos sin darle más rodeos. Denme un segundito y empiezo a compartirles la presentación. Ténganme paciencia, ustedes saben que no soy precisamente la más ducha con estos temas. Denme un segundo. Muy bien. Vamos a empezar a hablar entonces acerca de lo que son las emociones. Vamos a acercarnos a ir identificando y acercándonos a ese autoconocimiento que nos permita poder tener un acercamiento claro frente a este tema, frente a cómo estamos vibrando. Cuando hablamos entonces de emociones, lo primero que tenemos que entender sobre ellas es que absolutamente todos las experimentamos. Todos experimentamos emociones. Y que estas emociones tienen una función adaptativa de nuestro cuerpo a lo que me rodea. Son una
permítanme utilizar ese término, de fenómenos psicofisiológicos, es decir, desde nuestra mente y desde nuestro cuerpo, y tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Tienen ese impacto directo en la interacción que tengo con el mundo. Son, digámoslo así, unos estados súbitos y más o menos pasajeros, en donde las experiencias que yo he tenido juegan un papel fundamental, ¿cierto? Espero que con esto nos quede claro. Todos, absolutamente todos experimentamos emociones, todos. No es que algunos experimenten y otros no. Absolutamente todos experimentamos emociones. Y estas emociones, estos estados afectivos, se manifiestan a través de diferentes componentes, tanto fisiológicos como conductuales o como de lo que yo asumo frente a la situación. Son estados afectivos que vivimos como la reacción subjetiva a ese ambiente en el que yo me estoy desenvolviendo. Y esa reacción se acompaña de cambios que se dan en nuestros órganos, en nuestra fisiología, en nuestro sistema endocrino, y son de origen innato. La parte subjetiva de las emociones viene ya dada por el nivel de creencias y de actitudes que yo tengo frente al mundo y que yo las empiezo a utilizar, esas creencias, esa ideología, las empiezo a utilizar para hacer una valoración de la situación específica que estoy viviendo, que estoy enfrentando, que estoy experimentando, y eso incide directamente en el modo en que la emoción surge, ¿cierto? Es decir, cada emoción cumple con una función específica y se manifiesta a partir de reacciones fisiológicas y o a partir de conductas. Como son estados afectivos, las emociones nos indican estados internos de la persona. Nos indican, por ejemplo, sus motivaciones, sus deseos, sus necesidades, sus objetivos. Por eso se dice que a partir de las emociones que estás experimentando, podríamos más o menos intuir cuál va a ser tu futura acción, tu futura conducta, ¿cierto? En este orden de ideas, entonces las emociones claramente juegan un papel fundamental en la regulación de cómo yo interactúo con el entorno en el que me encuentro. Hablemos de la clasificación de las emociones y se puede decir entonces que hay dos tipos claves o fundamentales: emociones básicas y emociones primarias o secundarias, como también se le conoce, o complejas. Vamos a empezar a hablar entonces acerca de esas clasificaciones. Hablemos entonces de esas emociones básicas. Cuando hablamos de esas emociones básicas, estamos hablando entonces de esas emociones que son innatas, ¿cierto? Esas emociones básicas se empiezan a presentar desde los pocos primeritos meses de vida. Incluso hay autores y estudios que nos ratifican y que nos dicen hoy en día que desde el vientre materno incluso se empiezan a generar estas reacciones, estas emociones. Entonces, se conocen como básicas, las que entran dentro de este rango se conocen como básicas porque reúnen varias características. Entonces, son respuestas emocionales universales, es decir, en todas las culturas, en todos los ambientes, todas las personas presentan esas emociones y las presentan de igual forma, son iguales en todas las culturas. Segundo, son esenciales para la supervivencia. Como son esenciales para la supervivencia, aparecen automáticamente y son innatas. Es decir, tienen funciones adaptativas específicas. Por ejemplo, prepararme para huir, y entonces si me voy a preparar para huir, experimento el miedo. Si voy a reintegrarme, como hacer una reintegración personal, puedo experimentar la tristeza, eh, puedo experimentar emociones que me lleven a protegerme o a cuidarme, como por ejemplo la alegría.
Entonces, todas las emociones básicas se caracterizan por ser universales, ser innatas, cumplir con una función adaptativa y fundamental, tienen una expresión facial específica y reacciones biológicas. Hay diversos autores a lo largo de la historia han sido grandes estudiosos de estas emociones básicas y que a su vez hacen una serie de clasificaciones dentro de esas emociones básicas. No nos vamos a detener aquí a hablar de muchos de los autores, pero sí vamos a mencionar como aquellos que son más representativos en el conocimiento que se ha ido adquiriendo acerca de qué son estas emociones básicas. Vamos a hablar entonces en primera instancia del estudio que planteó y que hoy en día todavía es muy considerado, Paul Ekman. Él estudió las emociones y las estudió básicamente de acuerdo a la correlación de cada emoción con la expresión facial de las mismas, ¿cierto? Recordemos que estamos hablando de emociones básicas y que son universales. Entonces, en ese estudio que este gran autor nos plantea, él habla de que existe una correlación universal de algunas emociones con esas expresiones faciales. Entonces nos habla, por ejemplo, del miedo y entiende el miedo como esa emoción que activa el sistema de respuesta al peligro, ¿cierto? Entonces nos prepara para huir, para evadir situaciones que percibimos como peligro. Nos habla también de la tristeza y dice que es la respuesta típica que tenemos ante experiencias que consideramos como de pérdida o como de fracaso y que nos puede llevar a buscar un apoyo social. Habla también de la ira como otra emoción básica y dice que surge como respuesta a la percepción de algo que yo considero amenazante o injusto y me lleva entonces a tener motivaciones que pueden ser de acciones o de corrección o de defensa. Incluye también la alegría dentro de estas emociones básicas y habla de la alegría como esa emoción que promueve comportamientos que nos llevan a acercarnos a los otros, que nos lleva a construir vínculos sociales y que obviamente es un indicativo claro de satisfacción o de éxito. Nos habla también de la sorpresa, incluye también la sorpresa dentro de sus 7 emociones básicas y plantea que la sorpresa funciona como un mecanismo de alerta rápida que nos ayuda a orientar nuestra atención hacia nuevos estímulos y que una de sus funciones es que facilita la adaptación rápida a cambios o a nuevas informaciones. Incluye también la emoción del asco, definiéndola como o entendiéndola como aquella emoción que evita el contacto o el consumo de sustancias, de relaciones, de personas que consideramos puedan ser perjudiciales o tóxicas. Y mucho más adelante en sus estudios, por eso hablo de 7, pero muestro 6, porque mucho más adelante en sus estudios incluyó otra emoción. Dentro de estas 6 primeras incluyó una adicional, como también como emoción básica, que fue el desprecio. Y subraya que el papel del desprecio está básicamente dado es en las dinámicas sociales y personales. Entonces yo quisiera invitarlos en este momento a que vayan identificando más o menos en cuál de estas emociones básicas estamos vibrando la mayor parte del tiempo. O si, contrariamente a lo que podríamos considerar, pues en ninguna de ellas estoy vibrando, lo que sería bastante extraño, la verdad, porque pues son emociones básicas como tal. Pero Paul Ekman no es el único autor o estudioso de las emociones básicas. Vamos a hablar de otro abordaje muy similar que nos lo plantea Daniel Goleman. Este autor lo reconocemos muchísimo por su trabajo al hablar de la inteligencia emocional. Y Daniel Goleman habla básicamente de 6 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, la ira, la felicidad, la sorpresa y la aversión. Después en el tiempo se dieron otra serie de estudios. Bueno, valga aclarar que
el estudio de Goleman fue muy dado también, hablando precisamente de la correlación con los gestos faciales. Vamos a hablar, y de la inteligencia emocional, obviamente, pues es uno de los principales estudiosos y fue quien acuñó como tal el concepto de la inteligencia emocional. Luego en la Universidad de Glasgow también hicieron un estudio, pero ya este estudio lo hicieron no solo observando el gesto facial, sino que entraron a analizar fue la reacción de los músculos faciales. Y en este estudio de la Universidad de Glasgow concluyeron que no eran 6, no eran 7, no eran 4, sino que para ellos son 4: miedo, tristeza, ira y felicidad. Más adelante en el tiempo, más o menos en el 2005, viene otro autor, Roberto Aguado, y el doctor Aguado habla de que se reconocen, son 10 emociones básicas. Y se basa ya no solo en los gestos, ya no solo en los músculos faciales, sino que ahonda un poquito más. Ya él aquí incluye y viene y hace un estudio en donde analiza procesos bioquímicos y neurológicos. Y ya él habla y dice que no son tan poquitas, sino que son 10 las emociones básicas, de acuerdo a esos procesos bioquímicos y neurológicos que se producen en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Ya él habla entonces del miedo, de la tristeza, de la ira, de la alegría, de la sorpresa, del asco, de la culpa, la admiración, la curiosidad y la seguridad. Miren cómo ya incluye otra serie de emociones. Sigue analizando, sigue identificando cuál de esas emociones probablemente o cuáles de esas emociones probablemente son las que más estás experimentando en esta etapa de tu vida. Es ahí donde quiero que tengas el foco, más que en el identificar según tal autor es esto, según tal autor es lo otro. No, me interesa más que teniendo esta información de las emociones empieces a generar esa introspección, esa reflexión, ese ir hacia adentro para ir conociéndote cada vez más. Luego surge otro autor que habla ya de una rueda de emociones y es Plutchik. Él postula que hay 8 emociones básicas y las agrupa en pares opuestos. Entonces él habla del miedo versus la confianza, de la sorpresa versus la anticipación, de la tristeza versus la alegría y del disgusto o desagrado versus la ira. Y en esos opuestos genera como un gradiente de intensidad de la emoción. Vuelvo y les reitero, mi invitación es a que empiecen a analizar si fluctúan en muchas de estas emociones o si son pocas y cuáles son esas emociones en las que más fluctúas en tu cotidianidad. Obviamente, todos experimentamos todas las emociones. Seguramente te estarás preguntando, Dora, pero es que igual experimentamos miedo, tristeza, felicidad, sorpresa, aversión, culpa, disgusto, desagrado, todo eso lo experimentamos, sí, pero ¿en cuál de esas emociones vienes vibrando, vienes conectado, vienes experimentando con mayor regularidad en esta época de tu vida, en esta etapa, en este tiempo como tal? Pero si hablamos de emociones primarias y de una clasificación de emociones primarias es porque seguramente pues hay unas emociones secundarias, ¿cierto? Vamos a hablar entonces y a conocer un poquito cuáles son esas emociones secundarias y qué características tienen esas emociones secundarias. Entonces, cuando hablamos de emociones secundarias, estamos hablando de una serie de combinaciones de las emociones básicas, que son menos universales, es decir, ya en estas emociones secundarias incide más ese contexto cultural y social en el que nos estamos enmarcando. Estas emociones secundarias también cumplen funciones adaptativas, pero no son tan directas como las funciones adaptativas que cumplen las funciones básicas.
Y como son secundarias y son la mezcla o la combinación de emociones básicas, pues al mismo tiempo son un poquito más complejas, son emociones un poquito más complejas. Estas emociones secundarias, a su vez, son subclasificados en 3 tipos de emociones. Entonces se habla de emociones sociales, de emociones morales y de emociones estéticas. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las emociones secundarias sociales? Son todas aquellas que surgen en la interacción con otros, de ahí que se denominen sociales. ¿Qué reflejan estas emociones? Reflejan normas, valores y expectativas como tal que se tienen en una cultura específica. Entonces, afecta no solo cómo yo interactúo con los demás, sino que también funcionan de manera que se promueven más los comportamientos que fortalecen las estructuras sociales y se desalientan esos comportamientos y esas emociones que debilitan esas estructuras sociales como tal. Entonces, dentro de estas emociones secundarias están incluidos el orgullo, la humillación, la vergüenza y la gratitud. Orgullo, humillación, vergüenza y gratitud. ¿En cuál de ellos estás vibrando más? Hablemos ahora de la clasificación de las emociones morales. Morales, ¿por qué reciben ese nombre? Porque pues van a estar muy ligadas a las percepciones de justicia, de injusticia, y esas clasificaciones o esas percepciones de si es justo o injusto surgen básicamente de los juicios que hacemos de nuestros propios comportamientos y de los comportamientos de los demás. Es decir, también regulan el comportamiento social, pero motivando más lo que tiene que ver con conductas de equidad y desalentando más como todo lo que tiene que ver con lo que transgreda la moral en ese entorno cultural. Entonces aquí se incluyen las emociones de culpa, indignación y compasión. Culpa, indignación y compasión. Miren cómo la vergüenza tiene que ver más con el factor social, la culpa tiene que ver más con el factor moral y personal. Vamos a hablar ahora de la última clasificación de estas emociones secundarias y son las emociones estéticas. Suena extraño, ¿cierto? Hablar de estética cuando estamos hablando de emociones. Y es que estas emociones surgen ante la contemplación de objetos o de situaciones que yo entro a clasificar como bellos, como sublimes, por ejemplo, en el arte, en la naturaleza o en mi vida cotidiana como tal. Estas emociones enriquecen esa experiencia personal y permiten apreciaciones fundamentalmente de esa experiencia humana. Entonces, ¿cuáles son las emociones secundarias estéticas? El arrobo, la admiración y la nostalgia. Hay otros autores, muchos otros autores, pero me viene aquí como a retomarles básicamente otros dos autores. Hablemos de Richard Lazarus. Él habla de emociones ambiguas y las clasifica de ambiguas porque dice que dependiendo del contexto cultural pueden ser vistas en forma positiva o negativa, como por ejemplo puede pasar con la compasión o con la esperanza. Y está también Rafael Vizquerra. Él habla de 5 grupos y dice que hace esa clasificación básicamente como en aras de que podamos hacer una comprensión como pedagógica o didáctica frente a lo que son las emociones. Y él habla entonces de emociones positivas, emociones negativas, emociones ambiguas, al igual que Lazarus, y emociones sociales y estéticas, ¿cierto? Independientemente de cuál sea la clasificación, de cuál sea el autor, recordemos entonces, no dejemos pasar por alto que las emociones tienen 2 componentes, ¿cierto? Componentes conductuales y componentes fisiológicos. Componentes conductuales, así se muestran externamente. Así se muestran externamente esas emociones. En cierta medida son controlables esas manifestaciones de la emoción. Y esos componentes conductuales son aprendidos en el ambiente familiar y en el ambiente cultural. Entonces estamos hablando de la expresión facial, de la acción que yo asumo cuando tengo
esa emoción, de los gestos, de la distancia que pongo con las personas, de acuerdo a la emoción que estoy experimentando. Estoy hablando de la comunicación no verbal. Pero está también el componente fisiológico, que es involuntario, ¿cierto? Y que al ser fisiológico y al ser involuntario es igual para todo el mundo. Por ejemplo, el temblor, el sonrojarme, el incremento de la sudoración, se me dilata la pupila, mi respiración se agita, me aumenta el ritmo cardíaco, ¿cierto? Todos estos son los componentes fisiológicos y que son involuntarios o iguales para todos. En estos componentes fisiológicos, por ejemplo, de las emociones, es que se basa todo el funcionamiento del polígrafo y es que se basa todo el conocimiento digámoslo así, de la certeza o la veracidad de lo que el otro está expresándonos, ¿sí? Pero les decía que hay también un componente neurológico, ¿sí? Y que desde ese componente neurológico, obviamente, la neurociencia no se iba a quedar atrás en hacernos sus aportes. Entonces, desde la neurociencia se considera que las emociones son impulsos para actuar. Es como que fueran planes instantáneos, pues yo enfrentarme a la vida. Y esos planes me los ha venido otorgando la evolución, ¿cierto? Nuestro cerebro, al igual que distintas partes de nuestro cuerpo, ha tenido su evolución. No vamos a entrar aquí mucho en la parte neurológica como tal, porque no viene al caso, no es el foco central, pues como del objetivo que tengo para ustedes con esta caja, pero sí es importante que sepamos que nuestro cerebro ha ido evolucionando, ¿cierto? Y que desde esa evolución en toda emoción siempre va a haber una tendencia a actuar. Cada vez más todos los estudios y las investigaciones que se hacen del cerebro nos ratifican que cada emoción prepara al organismo para una respuesta determinada, para una respuesta X, ¿cierto? Evolutivamente, si nos vamos a como esa parte de la neurología, el cerebro emocional es mucho más antiguo que el cerebro racional, ¿cierto? Se creó y surge primero en nuestra formación del cerebro, ese cerebro emocional, y el racional es más moderno, digámoslo así, es más reciente en su formación. Ese cerebro racional es una derivación del emocional. Es decir, hay una relación muy directa y muy fuerte, hay claras relaciones entre el pensamiento y el sentimiento. Entonces, el sistema límbico es ese cerebro emocional y evolucionó a partir de dos herramientas claves que son el aprendizaje y la memoria. A partir de ese aprendizaje y de esa memoria, el humano pudo evolucionar e ir más allá de simplemente una reacción automática y empezar a modificar las respuestas en adaptación a las exigencias del medio, ¿cierto? Entonces, se favorece de esa evolución que las decisiones que tomamos hoy en día para la supervivencia son mucho más inteligentes que las que tomaban los primeros humanos, ¿cierto? Ahí es donde interviene el neocórtex o la corteza cerebral más reciente, por decirlo de alguna manera, que sé que técnicamente no es correcto manifestarlo así. Pero entonces el neocórtex viene y lo que hace es empezar a comprender, a planificar y a coordinar ese actuar que me indica mi cerebro emocional. Allí en ese neocórtex es donde radican los pensamientos y los centros que integran pues, y procesan como todos los datos que yo registro a partir de los sentidos. Mejor dicho, el neocórtex permite, como quien dice, tener sentimientos sobre nuestros sentimientos. Lo cierto es que esos centros superiores no gobiernan la totalidad de la vida emocional. En las situaciones que son emocionalmente críticas, podríamos decir que el neocórtex delega las gestiones al sistema límbico para que desde allí se den las respuestas.
Me explico con un ejemplo básico. Vas por una calle y te van a atracar, ¿sí? Se te acercan con un arma, digamos un arma de fuego. ¿Cuál es la emoción que vas a experimentar? Miedo, ¿sí? Pero como es una situación emocionalmente crítica, el neocortes delega la gestión al sistema límbico, que prepara más en forma inmediata la reacción, el actuar frente a ese entorno de amenaza que está desencadenando el miedo. En un caso de esos es donde surge que las personas dicen, es que yo no sé cómo carajos resulté brincándome de una tapia, si yo ni siquiera tengo estado físico y pegué el carrerón, es que yo no sé de dónde me surgió que cogí y le di el carterazo al ladrón y salí corriendo, ¿sí? Si no tuviésemos ese complemento del sistema límbico y hubiese sido solo el neocortes quien entra a integrar, a procesar y a planear y a integrar toda esa información que estás teniendo en el momento, me están atracando, me están apuntando con un arma de fuego, pues tú empezarías a decir, a ver, es que si corro, es probable que el ladrón tenga mejor estado físico que el mío, muy probablemente si corro en aquella dirección por allá, había un charco, me puedo caer, si corro en aquella dirección por allí hay más penumbra, en cambio hacia allí hay más luz, ¿cierto? En situaciones críticas emocionalmente se delegan esas gestiones al sistema límbico, es decir, ese sistema límbico asume el control cuando el neocortes o cerebro pensante todavía no ha tomado ninguna decisión. Es como una especie como de servicio de vigilancia para alertar sobre cualquier alarma. Permite entonces el que tengamos ese sistema límbico y allí específicamente una partecita que es la amígdala, dirigir gran parte del cerebro, incluida incluso la mente racional. Actúa como un centinela para nuestra propia como salvaguarda y protección. El cerebro, entonces, digámoslo así, dispone como de dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para las situaciones con una intensa carga emocional. Desde la neurociencia, entonces, se considera que las decisiones más importantes que tomamos se realizan más o menos en el siguiente orden, ¿cierto? Cuando yo tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida, lo primero que surge para tomar esa decisión es la parte instintiva, es la que primero sale en acción. Todo aquello que me permite garantizar la capacidad de sobrevivir y de reproducir. No es tan indispensable eso porque no es una situación de una alta carga emocional, entonces puedo ya ahí reaccionar o actuar o registrar el evento, no solo desde esto instintivo, sino que ya entra lo emocional. Entonces ya entro en función de las acciones que tomo, ese sería el segundo paso. Y finalmente, y en último lugar, ya entra el neocortes, todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral, con lo que denominamos inteligencia. Es decir, analizamos y racionalizamos nuestros comportamientos, pero muchas veces suponemos que es que tomé una mala decisión, una decisión intelectual incorrecta. ¿Y por qué no nos cuestionamos más bien si es que no fue una decisión del neocortes, fue una decisión instintiva? Y si fue una decisión instintiva, es porque está buscando mi salvaguarda, es decir, no necesariamente fue una mala decisión, ¿sí? Entonces, con esto que quiero darles a entender, que los procesos emocionales no son exclusivamente cerebrales, también implican otra cantidad de cosas, ¿cierto? Implican cambios incluso en nuestro cuerpo físico, como por ejemplo la liberación de hormonas y la activación de una cantidad de sistemas. Y toda esa combinación de respuestas desde lo físico y desde lo mental, pues pueden afectar la percepción, la cognición y el comportamiento de una persona ante una situación específica. Entran a incidir directamente en las emociones.
De suerte pues que entonces podemos decir y como concluir cerrando este espacio, este apéndice de esta caja de regalos, que las emociones se producen por la combinación de diferentes factores, ¿cierto? Nuestra biología, las experiencias que he tenido en el pasado, el entorno actual en el que me estoy desenvolviendo y una cosa fundamental que nos ha agregado frente al conocimiento de las emociones, todo esto de la neurociencia es que incide también en las emociones mi interpretación de los conocimientos. Y aquí me viene a la memoria en este instante y hago un clic con una situación personal que yo viví. Residía en ese momento yo en el extranjero. Yo crecí en Medellín en los años 80, fue mi adolescencia. Y para quienes no tienen conocimiento, que creo que es una información para todos muy conocida, pues fue una época de mucha violencia en nuestro país, en nuestro medio, y en donde ruidos fuertes nos despertaban de inmediato la reacción del miedo. Residiendo yo en el extranjero, iba con un grupo de colegas, con un grupo de compañeros, y se presentó un choque en la vía, un choque de dos vehículos en la vía, y mi reacción fue de inmediato de buscar protegerme. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro estaba entrenado a interpretar que si había un ruido fuerte tenías que buscar salvaguardarte porque muy probablemente era o una balacera o una bomba, ¿sí? Pues obviamente, como esa fue mi interpretación de los hechos, yo salí a buscar cómo protegerme, no se me olvida, me metí detrás de un muro en la calle. Y mis compañeros me miraban como, ahí está, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Dora? Y obviamente pues después me preguntaban, Dora, ¿qué te pasó? Ahí tuve yo una clara identificación de que, listo, sí, la reacción básica y la emoción básica fue el miedo. Y la reacción ante el miedo de todos es idéntica. Pero ¿qué pasó ante ese evento? Ese fue mi interpretación del acontecimiento. Aquí algo trágico va a pasar, salvaguárdate. ¿Sí? Pero para ellos, que no tenían esa interpretación de un choque de carros, simplemente fue un evento que no despertó ni generó esa misma emoción. Entonces eso es fundamental que lo tengamos presente, porque no es solamente porque se den mi biología, porque se den mis experiencias pasadas, porque se dé el entorno actual, es clave y fundamental también la interpretación que yo hago del acontecimiento del evento. Ante una misma situación, por ejemplo, una tormenta eléctrica, mi biología puede que responda igual a la de cualquier otra persona, pero mis experiencias pasadas, mi entorno actual y mi interpretación de los acontecimientos va a desencadenar otro tipo de emociones totalmente diferentes. Espero en esto estarles dando claridad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirven las emociones? Finalmente, habiendo hablado tanto de emociones, ¿para qué nos sirven las emociones? Pues biológicamente, obviamente, ya nos queda claro que su propósito es incitar a la acción, ¿cierto? O sea, hay que actuar. Pero también pues nos informan sobre el entorno, nos motivan, nos impulsan a ayudar, a comunicarnos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que nos prestan todas estas utilidades, se nos olvida una cosa clave, y que quiero que te quede muy presente hoy, es que las emociones son mensajeras. Son mensajeras. Hay que aprender a leer el mensaje que nos traen. ¿Qué pasa? Que somos muy dados a ignorar nuestras emociones, en especial si son emociones que calificamos como negativas. Tendemos mucho a ignorar las emociones. Y cuando yo ignoro las emociones, estoy ignorando el mensaje. Y por lo tanto, cuando yo ignoro las emociones, tengo una serie de consecuencias. Y una serie de consecuencias porque pues las emociones negativas no van a desaparecer solamente porque yo las ignore. La tristeza no va a desaparecer porque yo la ignore, el miedo no va a desaparecer porque yo lo ignore, la ira no va a desaparecer porque yo lo ignore. Por el contrario, cuando yo las ignoro,
el cuerpo las va a ir almacenando, las va a ir guardando, las va a ir guardando, las va a ir almacenando, hasta que terminamos por enfermarnos. Cuando yo empiezo a ignorar mis emociones y el mensaje que ellas me traen, ¿qué pasa? Que son las emociones las que terminan tomando el poder, ¿sí? Hasta tal punto que ya vienen y nos pegan, como quien dice, la alarma grande, el alarido, el grito silencioso del cuerpo que nos decían nuestros abuelos, ¿cierto? Que el cuerpo grita lo que eh, uno calla. Entonces ellas empiezan a darnos esas señales de alerta y terminamos enfermándonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos esa emoción, la aprendamos a identificar, la reconozcamos, leamos ese mensaje que nos está trayendo y le demos el tratamiento que requieren recibir. No importa qué tan intensa sea la emoción, solo es una emoción. ¿Qué hay que hacer? Sentirla, permitirnos que fluya esa emoción, experimentarla, entender su mensaje y luego gestionarlas. Pero no debemos ignorarlas. Cuando yo empiezo a ignorar mis emociones, termino enfermándome. Siempre termino enfermándome. Entonces, la invitación es que sí, es posible que en muchos momentos de la vida uno se empieza a sentir como perdido, como bloqueado, como que no logro como ni identificar qué es lo que estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo, qué significa. En esos momentos es que hay que hacer un pare, reconocer esa emoción, ¿cierto? Porque en ese momento la emoción empieza a guiarnos para que podamos aprender a reconocerlas, a gestionarlas, a expresarlas para poder liberar ese mensaje que trae, ¿cierto? Cuando yo empiezo a aprender a reconocer mis emociones, estoy dando el primer paso que es clave y es fundamental en ese camino hacia el autoconocimiento y hacia mi propio bienestar. Entonces, sí, la vida trae dificultades, tiene sus obstáculos y ante esos obstáculos muy probablemente las emociones negativas son las que surgen, pero nos traen un mensaje profundo, un mensaje que hay que gestionar, porque si yo no gestiono el mensaje, si yo no exploro ese mensaje, ahí sí se me convierten en un problema. Cada emoción que experimentamos es una señal que nos indica algo sobre nosotros, una necesidad que yo debo atender. Cuando se genera el sufrimiento, cuando yo no comprendo lo que estoy sintiendo y cuál mensaje viene implicado en esa emoción. Entonces, identifica cómo te sientes. Ese es el primer paso para la gestión personal. ¿Qué pasa? Que es que nos hemos dedicado a que la mayor parte de la vida tenemos el foco es afuera. Y nos han dicho hasta el cansancio, retornar al origen, retornar al interior, la solución está al interior nuestro. Generemos el hábito entonces de sacar un ratico en el día, centrarme, identificar a ver cuáles emociones fueron fundamentales en mí hoy. Estoy sintiendo qué sensaciones físicas son las que estoy experimentando, esto cómo me afecta y cuál es el mensaje que viene detrás. Empezar a generar esa exploración, ese dedicarnos ese tiempo para conocernos, para reconocer esas emociones, nos va a permitir, créanmelo, verifiquen para que lo puedan creer, no lo traguen entero, pero se los puedo garantizar. Cuando yo empiezo a hacer ese reconocimiento de que estoy sintiendo, cómo me afecta a mí esta emoción que estoy sintiendo, cómo me afecta a mí esta rabia, este enojo, este asco, esta alegría, cómo me afecta, puedo empezar a entender más fácil cuál es el mensaje, puedo empezar a aprender a identificarlo con la forma en que se manifiesta a partir de mi cuerpo. Y cuando yo empiezo a sentir esas sensaciones en mi físico, en mi cuerpo, ya voy a saber de inmediato qué me está ocurriendo, cuál es esa asociación que estoy haciendo.
Nunca el mensaje de la emoción es lo que a primera vista crees. Nunca, nunca el mensaje de la emoción es lo que a primera vista crees. Aprende a descifrar ese mensaje. Identifica para qué estás experimentando esa emoción. ¿Para qué estás experimentando esa emoción? Eso va a ser demasiado útil y les va a permitir expresar eso que están reprimiendo o liberarse de ese malestar que generan las emociones negativas y que obviamente esas emociones negativas pues repercuten en mis relaciones interpersonales y en mi cuerpo. Y en mi cuerpo. De ahí surge otra cantidad de conocimientos que hacen esa asociación de que me enfermo, ¿cierto? Que me enfermo, que estás experimentando y cuál es, qué es esa emoción que estás experimentando y detrás cuál es el mensaje. Entonces, miren, el mundo que a ti te rodea refleja cómo te sientes. Si tú empiezas a observar a tu alrededor, pero para luego irte a tu interior y reconocer tus emociones, vas a poder centrarte en la gestión de las mismas. Espero haber sido de muchísima utilidad con esta información. Quiero invitarte a estar pendiente de la próxima caja que estará en esta misma semana en sus WhatsApp, compartiéndolos. En esta próxima caja vamos a hablar de cómo inciden las emociones en nuestra vida, cómo las frecuencias vibracionales de cada emoción entra a incidir en distintas áreas que ni siquiera probablemente se nos atravesaría por el pensamiento, identificar como áreas relacionadas de acuerdo a esa frecuencia vibracional de las emociones con nuestros quehaceres en la vida, con esas conductas y esos comportamientos. Y para el próximo domingo 2 de marzo, quiero dejarles una invitación muy especial porque en ese encuentro en vivo haremos uso de muchas herramientas. Algunas de ellas te las voy dando a través de las cajas de regalos, pero en ese domingo 2 de marzo haremos uso de herramientas valiosísimas, importantísimas, para que puedas avanzar en ese autoconocimiento y en esa gestión de tus emociones. Si quieres recibir la próxima caja, si quieres recibir el libro de regalos de esta caja, si quieres participar igual de Anadistas en Acción, en el WhatsApp, déjame un mensaje que diga emociones y con eso te estaré compartiendo toda esta valiosa información. Un abrazo enorme, gigante para cada uno de ustedes. Mil y mil gracias nuevamente por estar acompañándome en este nuevo reto de mi vida. Mil y mil gracias y un abrazo enorme para todos aquellos que están confiando en que pueden encontrar en mí y en mi información de valor para ustedes. Y recuerden que pueden compartir esta información con todas las personas que ustedes consideren les pueda ser de utilidad. Recuerda enviarme entonces al WhatsApp el mensaje emociones para con eso saber qué quieres y qué te interesa recibir. La caja de regalos de el libro de trabajo, perdón, de esta caja de regalos y la caja de regalos siguiente. Más 57 312 70 88 004. Un abrazo enorme y que tengan un bendecido resto de día.